Bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Giro a la derecha en Alemania. Ganaron los conservadores y la extrema derecha se dispara. Tal y como lo preveían los sondeos, los alemanes votaron por la coalición conservadora de la CDU-CSU, liderada por Friedrich Merz, que deberá dialogar con los demás partidos para formar gobierno. La AfD fue la segunda fuerza más votada, un resultado histórico para la extrema derecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes europeos buscan acercarse a Donald Trump. El presidente francés visitó Washington para demostrar su liderazgo europeo. Entre sonrisas y elogios, no pudieron disimular la creciente división entre Estados Unidos y Europa a causa de la guerra en Ucrania. Por su parte, el primer ministro de Reino Unido también estuvo con Trump y, haciendo un guiño a Washington, anunció un aumento en el gasto de defensa al 2,5% del Producto Interno Bruto. Se anunció un acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos sobre los minerales raros ucranianos. Kiev espera que a cambio de estos minerales la Casa Blanca se comprometa a proteger a Ucrania si la guerra con Rusia se reanuda después de un potencial alto el fuego. Pero ¿por qué el interés en las llamadas tierras raras? Lo veremos. No hubo sorpresas en Alemania y hubo un giro a la derecha. La coalición de la CDU y CSU de Friedrich Merz resultó la fuerza más votada en las elecciones del 23 de febrero con el 28,5% de los votos, seguido por la AfD de Alice Weidel, que logró una votación histórica para un partido de ultraderecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, al obtener 152 escaños en el Bundestag. Merz ya rechazó una alianza con la AfD, lo que en un principio mantendría el llamado cordón sanitario que evitaba la cooperación con la AfD. Ahora avanzan los diálogos de la CDU-CSU con los socialdemócratas del golpeado políticamente canciller Olaf Scholz, cuyo partido obtuvo solo 120 escaños, la peor votación de su historia. Lo que llama la atención de estas elecciones anticipadas es la forma en que votaron los alemanes, pues evidencia una paradoja: en el este de Alemania, el mismo que hace 40 años era gobernado por un régimen socialista, ahora votó por la extrema derecha de la AfD, mientras que en lo que se conoció antes como Alemania Occidental durante la Guerra Fría, ahora el voto fue para los conservadores de Merz, en gran medida por un hartazgo al gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz, que no logró manejar la recesión económica alemana con la escalada de precios en la energía. En Colonia, la ciudad más poblada del estado de Renania del Norte-Westfalia, la mayoría apoyó a los verdes y a la CDU, el partido ganador. Unos pedían cambios y están satisfechos con los resultados. Lo que ha ocurrido en Alemania en los últimos 3 años con el gobierno ha sido una catástrofe. Así que en ese sentido estoy muy satisfecho. Una CDU fuerte, una oposición fuerte, los liberales lamentablemente fuera, pero quizás sea bueno para el resultado general. Estoy muy feliz. Algunos votantes siguen sorprendidos por los resultados. Es triste que el 20% haya votado por este partido. Es increíble. Aparte de eso, veremos qué viene después. Hay que formar una coalición. Tenemos que ver. Todavía estoy un poco conmocionada. Otros están cansados del apodado cordón sanitario y creen que la extrema derecha tarde o temprano será la primera fuerza política de Alemania. A la larga ya no será posible ignorar a la AfD. Probablemente terminemos con una situación similar a la de Estados Unidos bajo la administración Biden, en la que probablemente no estemos logrando ningún progreso real ahora. Y cuando termine el periodo legislativo, si es que sobreviven, veremos un giro más fuerte hacia la derecha. En un país federal que vivió un proceso de reunificación entre el oeste y el este en 1990, el apoyo político se correlaciona con la geografía. La Unión Demócrata Cristiana obtuvo un mayor porcentaje de votos en el sur, norte y oeste del país, mientras que en la ex-RDA lidera la extrema derecha. Los líderes europeos buscan cerrar la división entre Estados Unidos y Europa. En un mes, Donald Trump ha cambiado la postura de Washington frente a la guerra en Ucrania, a la seguridad europea y hasta sobre el comercio con el viejo continente, imponiendo aranceles de hasta el 25% a los productos del bloque de los 27.
Vamos directo a Bruselas para conectar con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, hay una clara fractura entre Bruselas y Washington. ¿Qué reacciones hay tras las visitas de estos líderes europeos a la Casa Blanca? Sí, así es, Laura. Las relaciones transatlánticas siguen muy tensas, más aún cuando Donald Trump ha anunciado nuevos aranceles contra la Unión Europea, esta vez del 25%, y que va a afectar, asegura, sobre todo al sector del automóvil. Además, considera Donald Trump que la Unión Europea ha tratado injustamente a Estados Unidos, a pesar de que de media los aranceles que se imponen desde la Unión Europea a Estados Unidos son de poco más del 2%. Bruselas ha vuelto a reaccionar muy en la línea de lo que ha hecho hasta ahora, y es que ha asegurado que está dispuesta a tratar con Estados Unidos según las normas internacionales, pero que también está dispuesta a responder si hace falta, aunque se desconoce con exactitud qué es lo que se prepara por parte de la Unión Europea, cómo va a reaccionar. Sí que se sabe, en cualquier caso, que en las últimas semanas y meses se ha preparado para varios escenarios para poder responder en caso de una guerra comercial. Mientras, otro de los frentes abiertos es, por supuesto, la guerra en Ucrania, en un momento muy crítico, probablemente el más delicado entre los aliados al país, después de las críticas de Donald Trump al presidente Volodymyr Zelensky. Una treintena de líderes europeos, de Canadá, de las instituciones comunitarias, viajaron a Kiev para mostrar un mensaje claro de apoyo al presidente ucraniano. En momentos muy críticos, Ucrania sigue necesitando ayuda, y por ello la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que los próximos días se va a enviar una nueva ayuda de 3.500 millones de euros provenientes de los beneficios obtenidos por los fondos rusos congelados en territorio comunitario. Además, se está ultimando un paquete de 20.000 millones de euros a instancias de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, un paquete de ayuda que se espera que se pueda aprobar en una reunión extraordinaria de líderes europeos el próximo 6 de marzo, aquí en Bruselas, en que también van a abordar el aumento del gasto y de la inversión en defensa, una cuestión que precisamente también abordó Emmanuel Macron en su viaje a Washington, en que se reunió con Donald Trump, en que también mostró el compromiso de la Unión Europea a dar garantías de seguridad a Ucrania en una futura paz, y también este compromiso de aumentar el gasto en defensa, además de tratar de convencer a Donald Trump de que el bloque europeo tenga un lugar en las negociaciones de paz con Rusia, a pesar de que Donald Trump sigue muy difícil de poder convencer, teniendo en cuenta que desdeña a la Unión Europea y que no la considera un actor relevante, y de hecho prefiere priorizar las relaciones con líderes europeos de forma individual. En cualquier caso, el objetivo es mantener todos los canales abiertos con la administración Trump, también mantener negociaciones y evitar más tensiones, una estrategia que también defienden otros socios de Estados Unidos. Y desde Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que los europeos pueden estar en las eventuales negociaciones de paz para Ucrania. Donald Trump afirmó incluso que su homólogo ruso aceptaría el despliegue de fuerzas de paz europeas como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Sin embargo, desde el Kremlin contradijeron al mandatario estadounidense y dijeron que el envío de tropas europeas a Ucrania sería inaceptable. Pero su participación en el proceso de negociación es necesaria, por supuesto. Nunca nos negamos a negociar con los europeos. Manteníamos conversaciones constantes con ellos. Es solo que en un momento dado, bajo la idea absurda de infligir una derrota a Rusia en el campo de batalla, ellos mismos rechazaron los contactos con nosotros. Si quieren volver a las negociaciones, que lo hagan. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, también visitó a Trump en la Casa Blanca luego de haber hecho un importante anuncio en tema de defensa. El premier británico se comprometió a aumentar el gasto en defensa del 2,3% al 2,5% del Producto Interno Bruto en 2027 y luego al 2,6% el año siguiente. Un guiño a Trump en medio de las tensiones entre Estados Unidos y sus socios europeos por el financiamiento del apoyo militar a Kiev y en medio de los acercamientos para una negociación de paz a Ucrania. Además, los mandatarios anunciaron el comienzo de un acuerdo comercial entre Washington y Londres.
En medio de toda esta efervescencia política internacional, el mundo pone sus ojos en las llamadas tierras raras, pues el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Donald Trump lograron un acuerdo sobre la explotación de minerales ucranianos. El mandatario ucraniano insiste en garantías de seguridad a cambio para encarar la invasión rusa, mientras que Trump afirmó que este acuerdo funcionaría como respaldo porque Rusia no atacaría a Ucrania si los trabajadores estadounidenses estuvieran en este territorio. Pero ¿qué son las tierras raras y por qué Trump ha puesto su atención en ellas? Acá se los explicamos. Son un grupo de 17 metales que podrían ser trascendentales para cambiar el curso de la guerra en Ucrania. Las conocidas como tierras raras han sido mencionadas implícitamente en el plan para la victoria del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, también por el mandatario estadounidense Donald Trump como canje para ayuda militar a Kiev, y ahora por Rusia, que presume de contar con gran cantidad de estos metales. ¿Pero por qué son raros? En realidad, los 17 minerales de tierras raras no son raros en la corteza terrestre, pero los yacimientos económicamente viables sí. Los elementos de tierras raras no son realmente raros. Han conservado ese nombre desde finales del siglo XVII. Se utilizan en todo tipo de productos electrónicos, tecnologías y aleaciones de alto rendimiento. A menudo se los describe como las vitaminas o la especie de la industria porque en las últimas décadas han permitido, gracias a los avances en la ciencia de los materiales, que nuestras tecnologías se vuelvan más pequeñas, más rápidas, más fuertes y más resistentes. Tecnologías como los vehículos eléctricos, los teléfonos celulares y varios dispositivos electrónicos, sistemas de misiles y hasta para algunos tratamientos médicos. La geógrafa Klinger destaca especialmente uno de los 17 metales, el cerio. Cada 30 kilómetros aproximadamente en un cable de fibra óptica hay un poco de cerio que acelera la señal, lo que permite las comunicaciones internacionales y globales por Internet. Ese mismo pigmento rojo y propiedad amplificadora de señales hacen del cerio un elemento muy importante que se utiliza en láseres que se emplean para todo, desde aplicaciones quirúrgicas hasta sistemas de guía para misiles y bombas inteligentes. China, con quien Trump ha amenazado con una guerra comercial, es el mayor productor mundial de tierras raras y muchos otros minerales críticos. Y en un sistema global cada vez más competitivo, para Estados Unidos, las tierras raras son vitales. Hasta aquí Ventana Europa. Sigan con más en France 24 y en france24.com.